Buenos días, amados hermanos en Cristo. Vamos a tener primeramente un momento de oración previo a este mensaje glorioso acerca de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, muchas gracias, porque nos has dado evidencia de sobra bíblica y extrabíblica acerca de este maravilloso, asombroso hecho histórico que nadie puede refutar, solamente un necio, un terco, pero cualquiera que analice la historia tiene que reconocer que Jesús resucitó. Y eso vino a comprobar finalmente la veracidad de sus palabras, vino a confirmar que Él era el enviado especial tuyo, ese Mesías prometido muchos años atrás, y vino a darnos la esperanza bendita de que nosotros también tendremos esa vida después de la muerte física de nuestros cuerpos. En ti, Señor, confiamos y te agradecemos que este mensaje pueda ser escuchado y pueda ser creído para bendición y salvación de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Jesús, el tema que hoy estaremos tratando, lo he puesto como título La señal de Jonás. La señal de Jonás. Bien, como introducción, quiero mencionar que hasta donde estudiamos el domingo pasado, que fue acerca de su muerte, los acontecimientos antes y durante la crucifixión, Jesús hasta ese momento había cumplido todas las profecías que debían cumplir el que verdaderamente fuera el Mesías, las profecías acerca de su primera venida. Entre muchas más, tenemos por ejemplo algunas de las siguientes que Jesús cumplió. Nacido de una virgen, eso está profetizado en Isaías 7:14. Simiente de Abraham, la encontramos en Génesis 22:18. Descendiente del rey David, Jeremías 23, versículo 5. Nacido en Belén, Miqueas 5, versículo 2. Matanza de niños, Jeremías 31:15. Hacer milagros, Isaías 35, versículos 4 al 6. Entrar a Jerusalén sobre un asno, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Traicionado por un amigo, Salmo 41, versículo 9. Vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11, versículo 12. Herido y escupido, Isaías 53, versículo 5 y 50, versículo 6. Manos y pies horadados, Salmo 22, versículo 16. Crucificado con ladrones, Isaías 53, versículo 12. Vestiduras repartidas y rifadas, Salmo 22, versículo 18. Huesos no quebrados, Salmo 34, versículo 20. Y una más que quiero agregar, morir al cumplirse exactamente las 69 semanas proféticas. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 y 26. Bueno, entre otras, había Jesús ya cumplido todas las profecías, pero le faltaba una más, la más difícil de todas, la que demostraría definitivamente que lo que él había dicho de sí mismo era verdad. Esta
profecía era resucitar después de haber muerto. Así estaba profetizado. Salmo 16, versículos 9 y 10. Salmo 16, versículos 9 y 10. Dice una porción: mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa era una profecía que Jesús debía cumplir si era verdaderamente el Mesías. Pero inclusive Jesús mismo había profetizado acerca de su resurrección. Se los había dicho a sus discípulos en varias ocasiones. Leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 49. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el mismo Mateo, capítulo 16, versículo 4, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Todas estas son expresiones de Jesús. Ahora Mateo capítulo 16, pero versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí está otra vez profetizando su resurrección. Mateo, pero capítulo 17, versículos 22 y 23. Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Es extraño, después de varias veces que les ha dicho, como que los discípulos no les entró bien que él estaba anunciando que después de morir iba a resucitar al tercer día. Bueno, Mateo 20, capítulos 17 al 19. Mateo 20, versículos 17 al 19 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que estaba profetizado que el Mesías iba a resucitar, según el Salmo 16. Y el mismo Señor Jesús se encargó de repetir y de decirle a sus discípulos que Él iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. De manera que si no resucitaba, quedaría desacreditado ante sus discípulos. Y además, otro detalle: personas incrédulas, personas que eran enemigas de Jesús, habían escuchado esta predicación, estas aseveraciones de Jesús de que Él iba a resucitar al tercer día. De manera que si no lo hacía, no solamente que quedaría desacreditado de sus discípulos, sino también sería la burla de los demás, de los que no eran sus discípulos. Pero sí resucitó. Y vamos a recordar este acontecimiento maravilloso, victorioso de la vida de Jesús. Nos quedamos la última vez en que Jesús fue llevado a la cruz y su última frase que dijo fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué siguió después de esto? Bueno, lo que sigue con una persona cuando muere es la sepultura.
Así que vamos a hablar primero de la sepultura antes de la resurrección. En primer lugar, acerca de la sepultura, había una profecía más que el Mesías tenía que cumplir. Y esa está en Isaías 53, versículo 9. Lo voy a leer en la versión La Biblia al Día. Dice así: lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un rico, pero él no había hecho mal alguno, jamás pronunció una palabra perversa. Repito, la profecía decía: lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un rico. Les recuerdo que esta profecía fue hecha más de 700 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y como leemos en los evangelios, esta profecía de ser crucificado como si fuera un criminal entre dos criminales se cumplió, y también se cumplió que fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Vamos a ver el cumplimiento en Juan 19, Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora les recuerdo, José de Arimatea era un hombre rico. También el que sigue, Nicodemo, era otro hombre rico. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así entonces, como se procede normalmente con el cuerpo de un muerto, Jesús fue sepultado y dejado en la tumba de un hombre rico, exactamente como estaba profetizado allá en Isaías. Por cierto, sus enemigos sabían que él había dicho que resucitaría, y por eso pidieron a Pilato una guardia de soldados que custodiara la tumba de Jesús. Bueno, qué ridículos se han de haber sentido los soldados custodiando a un muerto. Pero la respuesta de Pilato la encontramos en Mateo 27, versículos 65 y 66, que dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Normalmente con la muerte de una persona se acaba el relato de su biografía. Todos los seres humanos, cuando uno consulta la biografía de cualquiera de las personas de la historia, no sé, Benito Juárez, Francisco I. Madero o algún otro, pues la biografía, bios quiere decir vida, descripción de la vida, pues cuando se muere la persona ya no se puede hablar de biografía porque ya está muerto. Ahí se acaba la biografía. Pero no es así en el caso de Jesús. La biografía de Jesús continuó aún después de su muerte. ¿Por qué? Porque vino al tercer día la resurrección. Es el siguiente punto que trataremos, la resurrección. Bien, había pasado el día de reposo, ahora
Era domingo y se estaba cumpliendo el tercer día de la sepultura de Jesús. Los acontecimientos que a continuación se sucedieron están narrados en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, tratando de poner lo mejor posible el orden cronológico en que sucedieron los hechos, los voy a poner a continuación, tomando de diferentes citas de los evangelios. Número 1, varias mujeres van temprano al sepulcro. Marcos 16, versículos 1, 2 y el versículo 4. Marcos 16, versículos 1, 2 y 4. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Y luego el 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. 2. Unos ángeles anuncian la resurrección. Lucas 24, versículos 4 al 6. Lucas 24, versículos 4 al 6. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Número 3. María Magdalena informa a Pedro y a Juan. Juan capítulo 22, versículo 2. Juan capítulo 22, versículo 2. Entonces corrió, se refiere a María Magdalena, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que es el que se supone, siempre se ha supuesto que es el apóstol Juan. Bueno, corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que llamaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Número 4. Pedro y Juan van al sepulcro. Pedro y Juan van al sepulcro. Juan capítulo 22, versículos 6 al 8. Una parte, ¿verdad? Dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos. Esto de luego llegó Pedro, es que dice la Biblia que los dos corrieron al sepulcro después de la noticia de María Magdalena, corrieron. Juan, que seguramente era más joven, corrió más rápido, llegó primero, pero allí esperó a que llegara Pedro. Entonces dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos allí. Fíjense cómo estaban. Vio los lienzos con los que habían envuelto el cuerpo de Jesús puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Ven qué extraño está esto? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y dice la Biblia: y vio y creyó. ¿Qué vio? ¿Y por qué creyó? Bueno, María Magdalena había dicho: se han robado el cuerpo. Se han robado el cuerpo del Señor. No está en la tumba. Bueno, si alguien se hubiera robado el cuerpo, le hubiera quitado los lienzos con los que estaba envuelto y los hubiera puesto ahí bien ordenaditos, enrolladitos, y después el cuerpo sin nada se lo hubiera llevado. No es lógico. Obviamente alguien que hubiera querido llevarse el cuerpo, ¿para qué le quita los lienzos? Ese cuerpo ya llevaba al tercer día de estar muerto, quizá ya estaría en proceso de putrefacción.
¿Para qué le iban a quitar los lienzos? Se lo hubieran llevado enterito con todo y lienzos y vámonos a otro lugar. Pero no, ahí estaba todo bien arreglado, la tela con la que se había envuelto el cuerpo y la cabeza de Jesús. Por eso se dice, vio y creyó. 5. Jesús se aparece a María Magdalena. Juan capítulo 20, versículos 15 al 17. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Al parecer María Magdalena se quedó, habrá acompañado a Pedro y a Juan, pero ella se quedó por ahí, cerca del sepulcro, y se le aparece Jesús. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Estoy leyendo Juan 20, versículos 15 al 17. ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Número 6. Jesús aparece a las mujeres. Mateo 28, versículos 8 al 10. Mateo 28. Recuerden que habían ido todas las mujeres, pero María se regresó corriendo a darle aviso a Pedro y a Juan. Pero en eso dice Mateo 28, 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Me gusta recalcar que le adoraron, porque la Biblia es muy clara que solamente a Dios se debe adorar. Solamente a Dios se debe adorar. Jesús mismo se lo dijo a Satanás cuando lo tentó. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, y estas mujeres lo adoraron a Jesús. Una prueba, entre otras, de que Jesús es Dios. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Número 7. Los discípulos no creen a las mujeres. Llegan las mujeres, se los platican los discípulos y dice Lucas 24, versículo 11. Lucas 24, versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y no las creían. Bueno, no creyeron. Vamos al punto número 8, al suceso número 8. Jesús aparece a los discípulos. ¿No le creyeron a las mujeres? Bueno, pues ahora se les va a aparecer a ellos mismos. Juan capítulo 20, versículos 19, 20 y 24. Juan capítulo 20, versículos 19, 20 y 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, aquí se refiere a ese domingo en que las mujeres muy temprano fueron al sepulcro y descubrieron que el cuerpo ya no estaba. El día de la resurrección, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto está en el versículo 24. Ahora, Juan 20, versículos 26 al 28. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos, repito, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Recordemos que entre estos versículos, los discípulos, los otros, le habían contado a Tomás que había venido el Señor y lo habían visto. Y él dijo, yo no lo creo si no lo veo personalmente y pongo mis dedos en el hueco de sus manos y en su costado. Bueno, por eso es que sigo leyendo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahora vean la expresión que sigue. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿qué más? Y Dios mío. Dios mío. Por cierto, en la traducción del Nuevo Mundo, está más claro. O sea, la de los testigos de Jehová dice, y mi Dios, Señor mío y mi Dios. Al menos la versión o la versión que yo tengo de esta Biblia. Aquí tenemos Dios mío y en la otra dice mi Dios. ¿Cómo le llamó Tomás a Jesús? Mi Dios. Número 9. Jesús aparece a sus discípulos en Galilea. Los discípulos en Galilea, bueno, ya se fueron a Galilea como Jesús les había dicho. Y estando allá, de repente Pedro dice, voy a pescar. Ya ven que muchos de ellos eran pescadores. Y los demás dicen, nosotros te acompañamos a pescar. Y se fueron al mar de Galilea y empezaron en la barca a tratar de pescar. Y pasaron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Y cuando ya venían de regreso y se acercaban a la orilla, leemos lo que dice Juan 21. Juan capítulo 21 versículos 4 al 12. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y el versículo 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y el versículo 12, me brinco al 12, dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Número 10, evento número 10. Jesús comisiona a sus discípulos. Mateo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20, un pasaje muy conocido, dice, pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, otra vez esta expresión, le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron.
pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y evento número 11, finalmente, la ascensión. La ascensión. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1, versículo 9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, si usted quiere saber cuáles, pues lea lo que está antes de Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ascensión de Cristo de regreso al cielo de donde había venido. ¿Qué pasó después de esto? Pues empieza los discípulos a obedecer esa gran comisión. Y el punto que sigue y último de este mensaje es predicación de los discípulos. Predicación de los discípulos. Poco tiempo después de esto, estos que habían sido miedosos discípulos, ¿se acuerdan que estaban escondidos en un cuarto por miedo de los judíos? Estos miedosos discípulos encerrados en 4 paredes se volvieron hombres valerosos que predicaron el evangelio por todas partes, empezando en Jerusalén y de allí a todo el mundo. En este mensaje, y eso es lo interesante que quiero recalcar, en este mensaje que ellos predicaron por todas partes, fue una constante hablar de la resurrección de Cristo. En su mensaje que ellos predicaron, era constante que hablaran de la resurrección de Cristo. No solamente de quién fue, que enseñó y cómo murió en la cruz por nuestros pecados, sino también de que resucitó. Era parte importante de la predicación. Bueno, algunas, para poner de manifiesto esto que acabo de decir, voy a mencionar algunas de las muchísimas citas bíblicas que mencionan la resurrección en el mensaje que predicaron los discípulos de Cristo. Empecemos por el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 2, versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Ahí está predicando Jesús en aquel día de Pentecostés. También se menciona la resurrección de Jesús en Hechos capítulo 3, versículo 15, en Hechos capítulo 4, versículo 10, en Hechos capítulo 10, versículo 41, en Hechos capítulo 13, versículos 33, en Hechos capítulo 17, versículo 3 y en Hechos 26, versículo 8. Por si lo quieres apuntar, repito: Hechos 3, 15, 4, 10, 10, 41, 13, 33, 17, 3 y 26, 8. Luego en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está hablando de Jesús. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. En esa misma carta, Romanos, se vuelve a mencionar en el capítulo 6, versículo 4, en el capítulo 6, versículo 9, en el capítulo 7, versículo 4, en el capítulo 8, versículo 34 y en el capítulo 14, versículo 9. Todos estos pasajes. Una siguiente carta del apóstol Pablo, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Primera a los Corintios 15, versículo 4. Que dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esta enseñanza se vuelve a repetir en todos los versículos del capítulo 15, pero del versículo 12, 13, 14, 15, 16 hasta el número 20. Del 12 al 20 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Segunda de Corintios 4, versículo 14. Segunda a los Corintios 4, 14. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Una vez más, en la predicación de los discípulos, en este caso Pablo, se menciona que Jesús resucitó. También en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 1. La carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Otra vez más se menciona la resurrección de Jesús. Gálatas 1:1. Efesios 2, versículo 6. 2:6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con él nos resucitó. Y así podemos seguir yendo carta tras carta, escrito tras escrito en el Nuevo Testamento, y encontraremos más y más y más referencias a el mensaje que predicaron los primeros discípulos, que siempre incluía la resurrección de Jesús. Quiero decir uno último, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Primera de Pedro 1, 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 1 Pedro 1, 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Estos discípulos creyeron tan firmemente en la resurrección de Jesús que no solo la predicaron, sino que no les importó ser torturados y hasta morir por predicar de Cristo y resucitado. Vamos a la conclusión. La conclusión es la siguiente. Jesús predicó, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo podemos leer en Marcos 1:15. Pero, bueno, repito, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso predicó Jesús. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque a veces algunos pueden tener tiempo asistiendo a la iglesia y no pueden decir qué es el Evangelio, mucho menos los que no van.
Una vez cuando vino la primera vez el Papa aquí a México, el presidente de aquel entonces la recibió y le dijo: bienvenido a usted para que predique su mensaje del Evangelio. Bueno, donde en todo lo que yo le escuché, realmente nunca predicó el Evangelio. Ese presidente no sabía lo que era el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje que consta básicamente de 3 partes, y junto con el arrepentimiento, quien las cree, la Biblia dice que será salvo. La palabra de Dios dice que será salvo, quien lo cree. ¿Dónde encontramos esas 3 partes? En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí Pablo va a decir cuál es el evangelio que él ha predicado. Dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, el evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. Si vuestra fe fue sincera, fue auténtica, el creer verdaderamente el evangelio, dice, sois salvos. Continúa diciendo, y aquí viene el evangelio: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1. Esto es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto de conforme a las Escrituras quiere decir cumpliendo las profecías que se habían dicho acerca de él. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado también conforme a las Escrituras. Y ya lo acabamos de leer, que fue sepultado, murió entre 2 delincuentes, pero fue sepultado en el sepulcro de un hombre rico, como estaba profetizado. Entonces, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las 3 partes que componen la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Te pregunto a ti que escuchas, ¿crees en el Evangelio? ¿Crees en el Evangelio? No hay otra manera en que puedas ser salvo. No hay otra manera en que puedas tener el regalo de la vida eterna que ofrece Dios. Solamente es por gracia, o sea, un favor de Dios, por medio de la fe, por medio de creer en el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cree? Estas 3 cosas: que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la palabra, no mía, es la palabra de Dios. Un Dios que no miente. Pero que también te aclaro, esto que acabo de decir está en Juan 3:16.
Pero 2 versículos más adelante, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si crees, eres perdonado y tienes la vida eterna. Si no crees, eres condenado. Esperemos que el Espíritu Santo obre en tu mente, en tu corazón, y te ayude a creer en el Evangelio, con arrepentimiento. Vamos a orar. Padre nuestro, es un mensaje que contiene una muy buena noticia. Muy buena noticia. Porque Jesús padeció en la cruz. Se burlaron de él, lo escarnecieron, lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon y luego lo clavaron a esa cruz. Allí murió. Pero ahí no acabó la biografía de Jesús, sino que resucitó al tercer día. Y eso nos viene a dar una muy grande esperanza para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Gracias por los que nos has ayudado a creer. Gracias por los que tenemos esta bendita esperanza de vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Pero también rogamos por aquellos que deben creer, para que no importa lo que pase en sus vidas, porque a fin de cuentas todos un día vamos a morir. Pero lo que importa es lo que viene en la eternidad que sigue. Al que en Él cree, dice Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tu Espíritu Santo, Señor, obre y ayude a creer con convicción y con arrepentimiento, no solo en la manera de pensar, sino de sus pecados. Y tú le des esa vida nueva en Cristo Jesús, una vida que te glorifique, que te honre. Gracias, Señor, por este medio que nos concedes para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, encomendamos la vida de tu pueblo, de tu iglesia, para que los guardes para gloria tuya, para que así como se asombró el mundo de aquel tiempo al saber la noticia de que Jesús había resucitado, hoy el mundo se asombre al ver cómo tú cuidas a tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.